En la época de estudiante, al final del curso, había un día en el que se entregaban las listas de las calificaciones. Bueno, ya muchos sabían, tenían una idea de cómo les había ido, pero había que esperar ese día. A veces había sorpresas. Y lo que se buscaba era saber el resultado final. Lo importante era si estabas aprobado o reprobado. Había una gran diferencia entre esos dos resultados. Y se sabía hasta ese último día. Un día, sin embargo, en una ocasión, un estudiante que había sido especialmente rebelde, tenía un mal comportamiento, hizo una broma de mal gusto, grosera, y entonces el maestro le dijo que era a mitad de curso, faltaban todavía varios meses para la entrega de las calificaciones, pero le dijo, ¿sabes qué? Estás reprobado. Es más, tienes 0 para toda tu vida. Será una sentencia fuerte, ¿no? Ya lo que hiciera, trabajos, asistencia, exámenes, ya no iban a servir. Y si se inscribía el año siguiente al curso, pues también estaba reprobado, ¿no? Una situación reprobable, no sé. Pues vamos a hablar de dos reprobados. Vamos a 1 de Samuel 2, versículos 22 a 26. Dice así la palabra de Dios. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Vamos a ver. Señor, venimos a oír tu palabra y sabemos que toda nos redarguye, toda nos enseña, todo es útil. Y te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que abras nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que esas palabras lleguen a nuestro corazón, desde ahí sean una semilla que dé fruto de salvación, fruto de edificación, que tú la uses según tu voluntad y tu poder. Nos des más de tu palabra, más de tu espíritu, más de tu presencia en nuestras vidas, que cambies nuestra manera de vivir, Señor, que seamos bendecidos con la comunión contigo y tu presencia. Lo pedimos en nombre de Cristo, para tu gloria. Amén. Los hijos del sacerdote Elí estaban haciendo la labor de sacerdotes, pero eran unos jóvenes disolutos e indignos que habían tomado el sacerdocio como un medio para sus propios fines. Ellos no conocían al Señor y el lugar que ocupaban no les merecía ninguna consideración ni respeto. Toda su vida se había desarrollado
en medio de un ambiente religioso. Esa actividad llenaba todo su tiempo y ahora llenaba sus bolsillos. Aún así, seguían sin tener un conocimiento verdadero de Dios. Por el contrario, despreciaban las ofrendas que la gente del pueblo ofrecía en el tabernáculo, se las apropiaban y no estaban sus planes servir a Dios. No tenían temor de Dios, no temían su poder ni el juicio, lo que significaba que en realidad no creían en la existencia de Dios. Esto era especialmente grave por la posición que ellos estaban ocupando. Supuestamente eran los intermediarios entre el pueblo y Dios, según la manera que Dios había establecido para relacionarse con su pueblo. Este relato refleja la condición moral en la que se encontraba el pueblo. La historia de una nación se compone de los sucesos que acontecen a las personas. Y aquí vemos cómo era la vida de los que debían guiar a la nación. Todo lo que hacían influía más en la conducta del pueblo que lo que hacía cualquier otro. Por eso tenían ellos una mayor responsabilidad que todos los demás. En realidad, todos tenemos una responsabilidad. Lo que somos y lo que hacemos va marcando cómo se desarrolla nuestra vida. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, buenas o malas, pero todo tiene consecuencias. Y también, pues, en lo que hace una nación como nación. Las decisiones que tomamos se traducen en hechos, en nuestros actos, determinan la forma en que Dios nos trata, la forma en que nos tratan los demás. A esto se le llama responsabilidad humana. Todo hombre dará cuenta de sus actos. Al estar viviendo en un pacto con Dios, siendo el pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad como personas y como comunidad, independientemente del comportamiento de otros. No podemos poner excusas. Por la ley que conocemos, sabemos cuándo no la obedecemos, sabemos cuándo la infringimos y sabemos que estamos pecando. Persistir en el pecado, mostrando incredulidad y desprecio hacia el Señor, es una ofensa tan grave que puede causar que el pecador sea dejado en su camino, que sea confirmado en el pecado, haciéndole imposible encontrar el arrepentimiento. Solo Dios sabe cuándo se ha llegado a ese punto. Este pasaje hace un llamado a los pecadores a arrepentirse hoy, en este mismo instante, antes de que sea demasiado tarde. Se advierte a los pecadores que su pecado y rebelión persistentes solo se intensificarán mientras más tiempo pasen rechazando el Evangelio y sigan practicando su pecado. Tenemos a los dos hijos de Eli, Ofni y Finis, como los ejemplos de esta enseñanza aquí. Estos hombres encargados del sacerdocio de Israel
Usaron su posición religiosa para participar de todo tipo de pecado. Con el paso de los años, su transgresión se hizo cada vez más grave. Y ya era un pecado público, dice en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. A medida que Elí envejecía, comenzó a escuchar más y más acerca de la flagrante inmoralidad de sus hijos. Por la edad que ahora tenía, no estaba en condiciones de tomar el tipo de liderazgo que Israel necesitaba de parte de su sumo sacerdote. Pero el problema había empezado mucho antes. La noticia del comportamiento pecaminoso de sus hijos no fue nada nuevo. Él, como sacerdote, instruido como encargado de darle instrucción al pueblo, sabía lo que se tenía que hacer con un hijo contumaz y rebelde, por lo que manda el Deuteronomio 21. Sus hijos debían morir. Pero como pasa a menudo con los padres hacia los hijos y a veces con los hijos hacia los padres, le ganó el sentimentalismo y entonces como resultado sus hijos se perdieron. Elías había oído hablar durante años del mal que estaban cometiendo sus hijos. Lo que hizo finalmente fue decir algo a sus hijos. Cada vez estaban volviendo más perversos en sus pecados. Ahora no solo se apoderaban de las ofrendas, además estaban cometiendo inmoralidad sexual, abusando de las mujeres que servían en el tabernáculo. Había grupos de mujeres dedicadas al Señor que entregaban su vida, renunciaban a su vida terrenal para dedicarse a servir. Un ejemplo, Lucas 2:37, habla de una mujer así, dice: y era viuda hacía 84 años y no se separaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y escándalos como estos siguen existiendo en muchas organizaciones que se dicen religiosas. Es una realidad que cuanto más peca un hombre, más pecado anhela su alma. También es cierto que cuanto más rechace las llamadas al arrepentimiento, más fácil le será seguir ignorando el Evangelio. La pregunta no era ¿por qué hacen cosas semejantes? No importa por qué, porque no puede haber ninguna razón. No podían excusar su pecado. Más bien, tenían que tomar su responsabilidad por el pecado que practicaban. Tenían que dejarlo, tenían que arrepentirse. Elí hizo lo peor que puede hacer un padre al tratar de corregir a sus hijos. Solo hablar. Lo único que hizo fue quejarse de lo que estaban haciendo mal, pero nunca tomó acciones para corregir el problema. Los pecados de los sacerdotes eran tan espantosos que se convirtieron en un tema de conversación en todo Israel. El pueblo no solamente hablaba del mal,
sino que se veía gravemente afectado por el pecado de sus dirigentes. Inevitablemente, el pueblo seguirá el ejemplo de un liderazgo corrupto, por lo que la condición moral del pueblo de Israel era lamentable. El pecado infectó al sacerdocio y a todo Israel. La maldad de estos sacerdotes era tan grande que la adoración a Dios era despreciada. El comportamiento de los sacerdotes hacía que los impíos se alegraran, porque realmente no había ninguna necesidad de que se arrepintieran. En otras palabras, los sacerdotes habían propiciado que los pecadores continuaran en su pecado, teniendo como excusa la conducta de los sacerdotes. Era el perfecto pretexto para no cumplir con los mandamientos. Si los hijos de Elí podían pecar de esta manera sin que tuviera ninguna consecuencia, también ellos podrían. Pero dice Eclesiastés 8, del 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hemos aprendido que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Obedecer sus mandamientos es lo que nos distingue como un pueblo apartado para Él, como un pueblo santo. Los ministros de Dios y su pueblo deben ser santos, porque Dios es santo. Este pasaje nos ayuda a ver a qué conduce la debilidad moral y la tolerancia al pecado. Lleva a que exista una diligencia y un pueblo de Dios que no se parecen al Dios al que dicen amar y seguir. Lleva a que los incrédulos y pecadores no vean la necesidad de arrepentirse. Lleva a la corrupción y a la condenación del pueblo. El mal ejemplo hace que el pueblo peque. Dice el versículo 24: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hasta ahí. Ofni y Finés habían convertido el tabernáculo en un lugar donde se cometía el pecado en lugar de confesar. Los pueblos paganos de alrededor practicaban la prostitución ritual en los templos y no había mucha diferencia con lo que estaba pasando en Israel. El propósito del lugar de adoración era atraer al pueblo de Dios a la santa comunión con Dios y con sus hermanos, pero pasaba todo lo contrario. Pensemos en las palabras de Jesús mientras limpiaba el templo, también de las malas obras de los dirigentes de ese tiempo, de los fariseos y también de los sacerdotes que lo permitían. En Mateo 21, 12 y 13 dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se supone que la casa del Señor es una casa dedicada a la oración. Está destinada a ser una casa de confesión, adoración, súplica, intercesión. Cuando la casa de Dios se corrompe, cuando se desprecia lo que se hace en la casa de Dios, cuando la mente está en otro lugar, el pueblo se pierde. Además, cuando se tolera el pecado, la reputación de Dios se ve afectada. La pecaminosidad del sacerdocio comenzó a extenderse por todo el mundo. Las naciones paganas se habían dado cuenta de lo que sucedía en Israel. Aquí encontramos una verdad terrible. Cuando el pueblo de Dios no se comporta mejor que los incrédulos, manchamos su nombre ante todos ellos. El mundo espera que aquellos que se llaman a sí mismos seguidores de Dios vivan de una manera diferente a como viven ellos. Los cristianos deben estar separados de los pecados que arruinan al mundo. Sabemos que el mundo nos observa, y no por nosotros, sino por el mensaje del Evangelio que proclamamos, y porque ellos esperan ver si esa verdad que decimos que nos salvó los puede salvar a ellos. Quieren comprobar que ya no somos esclavos del pecado para ser ellos también liberados. ¿No debería esto afectar nuestra manera de vivir? Como nosotros vivamos, tendrá mucho que ver en cómo los incrédulos ven el poder salvador del Evangelio. Ofni y Fines estaban destruyendo la adoración verdadera en Israel y estaban contribuyendo a la condenación de los paganos alrededor. Hay un reto a Dios, dice el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Elí, al ver la maldad de sus hijos, trató de advertirles que su evidente reto a Dios, su evidente desafío a Dios, los dejaría sin ninguna posibilidad de perdón. El sentido de estas palabras es que cuando se hace un mal entre un hombre y otro, pues se puede resolver la disputa, el problema. Pero cuando las partes en conflicto son Dios y el hombre, ¿quién podrá abogar por él? La disputa tendrá un final amargo y Dios, el ofendido, castigará al ofensor. Elí estaba advirtiendo a sus dos hijos que habían llegado demasiado lejos con sus pecados. Habían cruzado una línea que no debían haber cruzado, como ese estudiante con su mala broma. Estaban tal vez más allá de un punto de una posible reconciliación. Elí reconoció la espiral descendente del pecado de sus hijos. Intervino, pero había esperado demasiado e hizo muy poco.
Los pecadores que rechazan abiertamente el llamado al arrepentimiento y a una vida santa están en grave peligro. Qué pensamiento tan terrible debe ser para cualquiera que haya excusado su pecado y su vida injusta mientras participaba activamente en las actividades de la iglesia. La hipocresía, al confesar nuestro pecado, conduce al camino de la condenación. La confesión hipócrita de algunos los llevará a la ruina eterna. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Veamos lo que dice aquí. No dice que Ofni y Finés no escucharon a su padre Elí y por eso Dios decidió matarlos. Lo que dice es que los hijos de Elí no escucharon a su padre porque Dios ya había decidido hacerlos morir. La negativa de oír a su padre no fue la razón por la que Dios los juzgó. Que no hicieran caso de la advertencia fue el resultado del juicio de Dios. Por otro lado, un juicio perfectamente justo. La rebelión constante conduce a la muerte, de modo que el pecador puede ir demasiado lejos en su rechazo a Dios y a su misericordia. Alguien puede permanecer tan firme en su rebelión contra Dios que Dios lo confirmará en esa rebelión al grado que la persona permanecerá completamente sorda e indiferente ante cualquier advertencia de juicio o de cualquier llamado al arrepentimiento. Este es un corazón endurecido y aplica tanto para las naciones como para los individuos. Los pueblos cananeos eran especialmente depravados y Dios les quitaría la tierra en la que vivían por su rebelión contra Dios. Lo haría cuando llegara al colmo su maldad. Todavía no había llegado a ese colmo cuando le dijo esto a Abraham. La maldad de ellos siguió creciendo hasta que ya no hubo otro remedio. Si leemos en Josué 11, 19 y 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraran en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Cuando alguien se niega a reconocer la evidencia que tiene de Dios, de la existencia de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios, empezando por la creación en la que vive, se hace merecedor de la ira de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, dice en la carta de los Romanos. Ahí en Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por su constante rechazo a la verdad, Dios los entregó. Dios los abandonó al estilo de vida que tan apasionadamente querían vivir. Dios los confirmó
para que anduvieran por el camino por el que ellos querían caminar con tanta insistencia. La conducta sucia y las actitudes depravadas de Ofni y Fines no solo muestran la evidencia de la maldad del hombre, sino que hablan del juicio de Dios derramado sobre ellos con ira. Un juicio justo y una ira santa que no tiene nada que ver con la ira del hombre. Es una indignación por la maldad y la rebeldía. En el pasaje de Romanos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Su ira no es simplemente algo reservado para el fin de los tiempos, sino que puede ser derramada sobre los obstinados de corazón. A los líderes religiosos de su tiempo, Jesús les advirtió que ellos no podían ir a donde él iría, que nunca, que jamás estarían con él. Dice Juan 7, 33 y 34. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. De donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Dios entrega a los obstinados a revolcarse en su pecado. Que por otro lado ellos consideran que es su libertad, consideran que son libres, cuando en realidad son esclavos del pecado. Los deja que permanezcan en ese estado de pecado en el que han persistido y no quieren dejar, y llega el momento en que ya no pueden dejarlo. Es una decisión soberana de Dios, pero nadie puede acusar a Dios de injusticia, porque indudablemente a los que dejen su pecado reciben lo que merecen y además reciben lo que ellos querían, lo que ellos desean. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Esta declaración puede parecer injusta para algunos. Se imaginan a los hijos de Elí queriendo arrepentirse y queriendo escuchar a su padre, pero que Dios se los impedía. No es el caso. Dios juzgó a los hijos de Elí de esta manera. Les dio exactamente lo que querían. No querían arrepentirse. Y Dios no obró arrepentimiento en sus corazones. Ellos querían, amaban su pecado, querían vivir de esa manera. Dice Romanos 9, del 17 al 24. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es,
a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nadie puede echarle a Dios la culpa de su pecado. De hecho, no es la voluntad de Dios que nadie peque. Y precisamente por eso ha dado su ley, por eso nos ha dado sus mandamientos. El pecado es ir en contra de esa ley que todo hombre tiene escrita en su corazón y está revelada en sus mandamientos. Entonces nadie puede responsabilizar a Dios de lo que hace preguntándole, ¿por qué me has hecho así? Él se rebeló e hizo lo que quería hacer. Quería transgredir la ley, quería pecar, y Dios simplemente lo dejó en ese camino. No podemos cuestionar ni comprender lo que significa esta doctrina en todas sus implicaciones. Se nos recuerda que Dios es el único que sabe quiénes han llegado hasta este punto. No podemos argumentar en este asunto. Sin embargo, debemos temblar ante un Dios que justamente hace sordos a los pecadores tercos al llamado al arrepentimiento. Estos individuos endurecidos sufrirán los dolores de la muerte eterna. Hubo un tiempo en el que había una posibilidad de corrección, pero Elí dejó pasar ese tiempo y sus hijos se fueron endureciendo, pensando que el juicio no los alcanzaría, pero la paciencia de Dios tiene como objetivo el arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre está obrando. Dice el versículo 26, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras los hijos de Elí se corrompían, vemos que Dios estaba trabajando en silencio para preparar a un ministro que guiaría al pueblo en santidad. Mientras los malvados hijos de Elí se endurecían cada vez más, Samuel estaba aprendiendo a amar a Dios cada vez más. El contraste es extraordinario. Los sacerdotes eran detestados tanto por el hombre como por Dios por su pecado. Pero Samuel era reconocido tanto por el hombre como por Dios por su devoción. Dios levantó a un ministro que tenía una conducta ejemplar, un ejemplo de vida que llevan hombres fieles que caracterizan por un verdadero amor a Dios. Hombres como José, como Job, como Daniel. Y no solo los ministros, sino cada cristiano debe parecerse a la santidad de Cristo y no a la inmoralidad que hay en el mundo. Cada uno de nosotros está en peligro de tomar la actitud de los hijos de Elí. Pensar primero que el pecado es aceptable y que podemos convivir con él. Que a nosotros no nos afecta, somos inmunes. Si vivimos tolerando el pecado en nuestras vidas,
es porque nunca nos hemos arrepentido verdaderamente. Porque arrepentirse implica darle la espalda al pecado. Si hemos escuchado muchas veces el Evangelio, pero no lo hemos creído y no nos hemos arrepentido, estamos en un grave peligro. Esa es la responsabilidad humana que tenemos todos, independientemente de cualquier circunstancia. Cuando Cristo vino, Él predicó, dice en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Antes de oír ese Evangelio éramos ignorantes. Dice Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuanto más pequemos a rechazar el llamado al arrepentimiento, más fácil será seguir rechazándolo. Y puede llegar el momento en que Dios nos confirme en nuestro pecado de incredulidad, dejándonos endurecer. Podemos autoengañarnos con un falso arrepentimiento. Podemos creer que nos arrepentimos porque estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos. Y nos duele. Cada acto que hacemos tiene consecuencias. A veces las consecuencias nos alcanzan y entonces decimos, ya me arrepentí, y esperamos ser perdonados por la persona a la que ofendimos y dañamos. Si no nos perdona, pensamos que la que está actuando mal es esa persona. Decimos, no, es muy dura, no me quiere perdonar. Es un falso arrepentimiento. Estamos cosechando lo que merecemos y lo que realmente queremos es dejar de sufrir. No es arrepentimiento, es hipocresía. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Nuestro arrepentimiento no es un mérito que podamos presentar delante de Él. Cuando pecamos, merecemos ser castigados. Si Dios en ese momento nos consumiera, estaría siendo totalmente injusto. Si no lo hace, por su paciencia, por su gracia, por su misericordia. Pero no te perdona por tu arrepentimiento, ni por nada de lo que tú seas, por nada de lo que hagas. El perdón y la salvación son una gracia, es decir, un regalo, un don que se da sin tener merecimiento alguno, una concesión gratuita. La salvación no es por arrepentirte ni por tener fe, es por la gracia de Dios. Si tienes fe, es porque Dios te la da. La fe es un don de Dios por medio del cual recibimos la gracia de la salvación. Pero es solo por gracia. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No mereces la salvación. Lo que mereces es la condenación. Has pecado. Y tu responsabilidad es aborrecer el pecado y dejar ese pecado.
no persistir en el pecado, porque no sabes cuándo ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Dice Hebreos 12, 14, 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Los pecados contra los hombres tienen castigo de hombres. Lo sufrimos aquí. Y tal vez ya los estás sufriendo. Tus hechos tienen consecuencias. El juicio de Dios es eterno, con consecuencias eternas. Si has pecado contra Dios, y todo pecado es contra Dios, la solución es Cristo. Confiar solo en Cristo. Dice 1 de Juan, versículo 2, en una parte del versículo 1 y 2. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por sus pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es una pregunta sencilla. ¿Creo verdaderamente en Cristo? Hay algunos que presumen ser que son creyentes cuando no lo son. Y estamos listos para examinar y probar a otros. Pero primero debemos examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Y esto no significa que pongamos atención al pecado, sino a Cristo, y pedirle que Él nos revele nuestro pecado y que nos dé la gracia para que sea limpiado ese pecado por su preciosa sangre. Examinemos nuestros hechos, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, nuestras actitudes, nuestros pensamientos secretos. Examinarnos va a quitar la dureza de nuestro corazón. Si no nos examinamos ahora, al final, en aquel día, podremos darnos cuenta de que estamos reprobados. Y entonces sería demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y además, amamos el pecado, nuestra corrupción nos llama y seguimos haciendo
cosas en contra de tu voluntad, de tu ley. Ayúdanos, Padre, que nos revele a nosotros nuestro pecado, que no seamos hipócritas, que no nos engañemos, que no confiemos en nuestro arrepentimiento, que confiemos solo en Cristo. Llévanos a Cristo, llévanos a su presencia. Déjanos ver la hermosura de tu santidad, Padre. Que anhelemos esa santidad y que no anhelemos más el pecado, la hipocresía. Que no anhelemos aparentar ante los demás, que no aparentemos un brillo que nos alabe, Señor. Que anhelemos solo a Cristo. Ayúdanos, Padre, llévanos a tu presencia en arrepentimiento y fe, y que todo sea para tu gloria, que sea tu voluntad. En el nombre de Cristo.